a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Venezolanos en Aruba se alistan para las próximas elecciones de este domingo. Bureau City Inspector continúa con su campaña de recoger autos tipo chatarra de las calles. Así fue como el presidente Joe Biden anunció que no continuará con la contienda electoral como candidato a la reelección. Médico residente en Colombia se quitó la vida por presión que le generó el hospital en donde hacía sus prácticas. Jóvenes en moto caen en tremendo hueco en Barranquilla. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un maravilloso fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. Sabemos que este próximo domingo, el 28 de julio, los venezolanos se van a enfrentar a los nuevos comicios electorales para poder elegir el rumbo político que va a continuar en Venezuela. Acá en Aruba también todo está listo, ya desde el viernes van a empezar a colocar las mesas para que así puedan ejercer el derecho al voto quienes lograron registrarse. Tuvimos la oportunidad de hablar con el Consulado de Venezuela acá en Aruba y así se están preparando. Bueno, todos los preparativos marchan según el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector en materia de procesos electorales. ¿Okay? En el exterior, hasta que no abramos las cajas electorales, no sabemos exactamente cuánto es la cantidad de electores que están inscritos o que hayan migrado si ya no están acá o si ya no pueden votar en estas elecciones. ¿Okay? Sin embargo, en las anteriores elecciones, pues acá votaban 1.132 electores y electoras que estaban inscritos en el registro electoral de Aruba. Según la normativa del Consejo Nacional Electoral, quienes están aptos para votar en las elecciones presidenciales son todas las personas que sean mayores de 18 años. En el exterior específicamente deben estar inscritos en el registro electoral de Aruba, pero con la condición de que deben tener una residencia permanente comprobada para poder tener el derecho al voto en el exterior. El único requisito para asistir a la votación es que deben tener su cédula de identidad laminada, no fotocopia, no escáner, original, laminada, aunque esté vencida, pueden ejercer el derecho al voto. Cuando se hizo el registro electoral o la actualización del registro electoral, eso era uno de los requisitos para los que eran nuevos votantes o los que iban a cambiar su dirección de residencia. El requisito para la inscripción en el registro electoral en Aruba era el permiso vigente. Había que tener un permiso vigente, mínimo 3 años o hasta un año de vigencia completo. El papel del censo, pero si ya tenías el permiso, el papel del censo no te da una vigencia, porque ellos cambiaron el sistema de registro electoral donde había que escanear documentación, había que colocar unas fechas de inicio y de finalización, porque bueno, para nadie es un secreto que la particularidad de Aruba en permisos es por 1 año. Entonces hay personas que tienen ya firma libre o que poseen también la doble nacionalidad o que tienen estos permisos que duran 3 o 5 años ya porque tienen una continuidad. Entonces esos eran los que aplicaban para la migración para ya pues los que estaban inscritos, que tienen muchísimos años ya viviendo acá en Aruba, pues estaban acá. ¿Quiénes tampoco pueden ejercer el derecho al voto? Los que renunciaron a la nacionalidad venezolana, ya que pierden pues el derecho de
de hacer el ejercicio. Eso es lo que tiene el pasaporte. El único documento válido para votar es la cédula de identidad venezolana laminada, aunque esté vencida. Y que debes estar inscrito y aparecer en el libro de votaciones para las elecciones. El domingo son las elecciones. El viernes se instala la mesa. Para el exterior, el voto es manual. En Venezuela sí es un voto electrónico, pero en el exterior es 100% manual. Cambiando de tema, en el año 2023 el Departamento de Salubridad Pública hizo un análisis de cómo se encuentra la salud alrededor de nuestra isla, pues eso fue a base de una encuesta conocida como STEPS 2023, y allí se indicó que cerca del 60% de personas que sufren de algún tipo de enfermedad crónica toman remedios prescritos por parte del doctor de casa. En el año 2023, el Departamento de Salubridad Pública, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y también el Central Bureau of Statistics, organizaron una investigación nacional que cargó el nombre de STEPS 2023. La meta era poder recolectar información valiosa sobre la salud de la comunidad, de forma como las organizaciones encargadas con el manejo de la salud pública podrían recibir una vista actual de la salud de nuestra población, pero también conocer los factores de riesgo que pueden conducir a enfermedades crónicas. Conociendo estos factores y los riesgos, diferentes organizaciones podrían trabajar a base de un nuevo manejo que esté más dirigida a mejorar la salud de nuestra comunidad. Allí, el resultado de STEPS indicó que el 60% de las personas que sufren de algún tipo de enfermedad crónica, como presión alta, diabetes o colesterol alto, toman su medicamento tal cual y como el doctor de casa lo prescribe, mientras que el 30% elige también recurrir cerca a curanderos naturales o que hacen uso únicamente de medicina natural o medicina combinada con la prescrita por el doctor. El uso únicamente de medicina natural cerca a personas que, por ejemplo, tienen diabetes, presión alta o colesterol, en ocasiones puede conducir a complicaciones severos como ataque al corazón o problemas de riñón. Al momento en que llegan, por ejemplo, a dar un paso en la salud, podrían cambiar también sus hábitos. Es por este motivo, es importante conocer este tipo de análisis que realizó el Departamento de Salud. El Departamento de Bureau City Inspector continúa con su campaña de recoger diferentes vehículos que no se utilizan, que no están en uso, y vehículos que se conocen como literalmente chatarra. Pues allí la comunidad se encuentra cansada de que hay personas que de pronto dejan estos autos totalmente sin uso en terrenos que no son de ellos. El relacionista público de Bureau City Inspector, el señor Robbie Rossell, indicó y quiere hacer una súplica a todos los mecánicos, personas que de pronto no tienen garajes oficiales y lo que se conoce acá como bautipalo, o cualquier persona que trabaja en vehículos y que pueden tomar nota también de lo que ha sucedido durante estos meses. Bureau City Inspector está llevando una campaña para poder quitar todos los autos en mal estado que se encuentran en terrenos de gobierno o que no se encuentran en un estado bien y que estén parados en las vías públicas y que se consideran como autos tipo chatarra. Todos los días Bureau City Inspector recibe muchos reclamos de ciudadanos sobre este tipo de vehículos que están mal estacionados o también personas que los arreglan y que en vez de colocarlos en algún terreno los dejan por allí. Actualmente los trabajadores de Bureau City Inspector comenzaron a visitar todos los sitios en donde se han hecho este tipo de reportes a través de las llamadas, y se puede decir que en varios lugares hay autos viejos, autos dañados, pero también en terrenos de gobierno. Bureau City Inspector quiere hacer una petición a todas aquellas personas que tienen un auto sin número, es decir, sin la placa válida, y que estén parados en algún tipo de terreno público para que los empiecen a quitar, porque las peticiones, especialmente a los dueños, para que puedan buscar sus autos antes de que empiecen a ejecutar el artículo número 55, que los autos que no tienen su número de autopago, que no tengan seguro y que no se encuentran en buen estado, van a estar y van a ser quitados de las vías. Todo esto lo están haciendo bajo la campaña nacional. Es por ese motivo que también pueden subir a la página de fixi.aw y reportar dónde se encuentran estos autos viejos.
Cambiando de tema, empezamos nuestra ronda internacional con el importante anuncio que hizo el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, para lo que trata las próximas elecciones en los Estados Unidos. Allí él dijo que le daba el camino libre a Kamala Harris, su vicepresidenta, para ser la nueva candidata demócrata y que va a ir de cara a las elecciones en contra del expresidente Donald Trump. El presidente Joe Biden retiró su candidatura por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, semanas después del debate con su rival republicano Donald Trump, que puso su aspiración en la cuerda floja tras llamados públicos y privados de prominentes demócratas para que se hiciera a un lado. Al hacerlo, aseguraremos su legado de liderazgo al permitirnos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones. Biden expresó por primera vez el 25 de marzo de 2021 su intención de buscar la reelección, pero no fue sino hasta el 25 de abril de 2023 cuando hizo el anuncio oficial. Por eso estoy buscando la reelección. La posibilidad, respaldada por demócratas, generó múltiples cuestionamientos de si era apto para un nuevo periodo a sus 82 años, pero en incontables ocasiones insistió en tener las aptitudes para el cargo. Sé que no soy un hombre joven, eso es bastante obvio. No camino con tanta facilidad, no hablo tan fluidamente como solía hacerlo, ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé y sé decir la verdad. Una voz ronca, trastabillones y evidente cansancio marcaron su participación en el primer y único debate frente a Trump para las elecciones de noviembre próximo, lo que generó una intensa presión para que abandonara, pero él se mantuvo. Él no duda en nada. El presidente ha tomado su decisión. No quiero ser grosero, pero no sé cuántas veces más podremos responder a eso. Joe Biden ha dicho que se postula para presidente de los Estados Unidos. Obligado a aislarse al dar nuevamente positivo a COVID-19, sus planes de campaña se vieron interrumpidos, mientras medios estadounidenses reportaban que el exmandatario Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ambos aliados de Biden, buscaban persuadirlo para que abandonase. Y esta es una noticia lamentable que ocurrió en las últimas horas en Bogotá, en Colombia. Una joven estudiante de medicina hacía sus prácticas en un hospital aquí en la capital y lamentablemente se quitó la vida, según ella, por toda la presión que vivió al momento de hacer estas prácticas. Ustedes sí pueden, fueron las palabras de despedida plasmadas en esta nota escrita por una médico residente que se suicidó. El caso que enluta a la comunidad médica en el país ha llevado a que residentes de distintas universidades denuncien hechos de maltrato que se registran en sus lugares de práctica. Nosotros teníamos momentos en que deseábamos que nos estrellara un carro, que nos diera apendicitis, que nos incapacitaran, como cualquier cosa para evitar ir al hospital. Nosotros rotamos también con personal asistencial de las instituciones, el cual se dificulta un poco más que la universidad pueda tener como un control sobre estas personas. Ante el suicidio de la estudiante de la Universidad Javeriana, el claustro educativo, a través de este comunicado, expresa que es consciente de que debe fortalecer sus estrategias en la formación médica y en el ambiente del lugar. La médico fallecida adelantaba la residencia de cirugía. Durante la semana que inicia se adelantarán reuniones con profesores, espacios de diálogo con residentes de diferentes especialidades y se acompañará dicho proceso amplio de conversación con el apoyo de la Vicerrectoría del Medio para establecer la mejor ruta de acción. La institución enfatiza en que llevará a cabo indagaciones y tomará medidas necesarias. Desde la Secretaría de Salud de Bogotá informaron que activarán mesas de trabajo con las decanaturas y direcciones de bienestar estudiantil de las universidades para fortalecer las acciones que protejan la salud mental de los estudiantes. Y vamos a Paraguay porque vecinos de una zona están cansados literalmente por la presencia de adictos ambulantes y que se vuelan las paredes, entran a las casas allí a robar y encontrar cualquier objeto que después lo pueden cambiar por droga. A cualquier hora del día los adictos de la zona operan sin temor a nada. Algunos directamente van a las casas, trepan las murallas, ingresan al patio o al interior de las casas y se alzan con focos, sillas, plantas y todo lo que puedan vender.
Luego están los otros adictos que primeramente se hacen pasar por recicladores, se pasean por todo el barrio y luego comienzan a hurtar. Los vecinos ya tuvieron varias reuniones con las autoridades, pero lastimosamente todo quedó en promesas incumplidas y ellos siguen estando a merced de estos delincuentes. Ya no saben qué hacer y viven como presos en libertad. Cambiando de tema, sabemos que en estos momentos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene una política totalmente distinta al discurso que tiene Donald Trump frente a los migrantes, pues se ha dicho que cerca del 50% de los migrantes que tenían su rumbo para llegar a los Estados Unidos se están devolviendo a sus países. Desde la entrada en vigor de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden hace 6 semanas, el número de cruces fronterizos irregulares ha disminuido en más del 50%, según dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional. La agencia federal señaló también una reducción del 70% de personas liberadas en espera de sus procedimientos de deportación. La patrulla fronteriza disminuyó las detenciones en la frontera a menos de 1.900 por día en un promedio de 7 días. En junio, la patrulla fronteriza procesó 83.536 migrantes entre puertos de entrada, el número más bajo desde enero de 2021. El descenso en los números de migrantes que cruzan de manera irregular permite a las autoridades migratorias enfocarse en la detección e incautación de drogas y detención de personas que buscan evadir sus controles. Nuestra fuerza laboral estaba concentrada en el procesamiento. Con esa disminución, podemos enviar más agentes al campo. Abogados de inmigración dijeron que los migrantes temen cruzar por varios factores. Las consecuencias de venir ahorita y el castigo es mucho más grande que lo habían anteriormente y eso está causando que los inmigrantes piensen doble, triple antes de hacer esa odisea desde sus países natales hasta la frontera. Aunque la acción del presidente muestra resultados en la frontera, la administración Biden insiste en que se necesita la acción del Congreso para proporcionar los recursos necesarios y leyes que reformen el sistema migratorio. Cambiando de tema, en la República Dominicana, personas del común están cansadas de la cantidad de robos y de la delincuencia social que se está evidenciando. Muchos vecinos de diferentes sectores tienen que colocar diferentes rejas en los negocios para evitar que los amigos de lo ajeno vengan a hacer de las suyas. Este señor de la zona colonial asegura que no puede dejar abierta la puerta de su negocio ni un minuto por temor a la delincuencia. Situación similar viven otros ciudadanos consultados en diferentes barrios sobre su percepción de la seguridad ciudadana en el país. Por ese motivo, en algunos barrios de la capital, pequeños comerciantes tienen sus negocios protegidos para ahuyentar a posibles delincuentes. Es por eso, tengo que tener, porque yo tengo un tallercito ahí, tengo que vivir trancado. Los policías hacen un buen trabajo, realmente, pero de seguridad no hay ninguna. ¿Está viendo? Hay mucho crimen. Un caso impactante de delincuencia fue el de una dama agredida a machetazos en la zona universitaria para despojarla de sus pertenencias esta semana. Otra víctima fue un agente de investigaciones criminales de la uniformada, que cayó a manos de delincuentes en el sector La Ciénaga. Lo propio le ocurrió a un capitán del ejército dominicano, quien perdió la vida cuando se resistió a un asalto en el sector Villa María. No, entonces eso está jodón, o sea, eso está muy jodón. Hay que tener más precaución. Si yo ando en la calle y uno anda inseguro porque es que es demasiada delincuencia. Y nos vamos a Colombia porque en distintas ciudades el delito de trata de personas se encuentra al acecho. Pues allí estos inescrupulosos empiezan a ofrecerle supuestos futuros a estas menores de edad, pero al final del día lo que es trata de personas, un delito que tiene la lupa las autoridades. En Colombia, el delito de trata de personas sigue al acecho. Falsas promesas de empleo en otros continentes con jugosas cantidades de dinero son el principal gancho para captar a mujeres jóvenes y hombres que luego son obligados a trabajo sin pago y soportar tratos inhumanos, un drama que persiste en todas las regiones. Para el 2024 tenemos más o menos 189 casos registrados, en los cuales han sido atendidos en su mayoría mujeres. Se les da la atención inmediata
se atienden a través de nuestras líneas línea 018-052-2020, ¿cierto? Que es la línea de atención de lucha contra la trata. Esta cifra corresponde al número de casos registrados y atendidos, más no a la totalidad de casos denunciados formalmente ante las autoridades, pues según expertos hay un subregistro debido al miedo. Tenemos otro reto muy grande con el delito, y es que este es un delito que tiene un subregistro. ¿Esto qué quiere decir? Que las pocas cifras que hay no representan el panorama real de lo que está pasando por una gran diversidad de situaciones, porque las personas no conocen o no saben que están siendo víctimas del delito. En Bogotá, desde que se hizo el lanzamiento de la Red Activa, el programa que lucha contra la trata de personas, se han atendido varios casos. Hemos activado 33 casos desde que empezamos esta estrategia de Red Activa. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Trastorno de la esquizofrenia no solamente afecta a la persona, pero también su ambiente familiar. Bucci, bancune! O Aruba danos sushi isleta, masigi cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba dushi tera man unen y man ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando. Se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom, di ko may suota kay baby kidin? Sim, me suota ko na kidin. Anto kiko. No, ako. Nossa vim para spray, nós tá para spray para dentro. Então manem, mas bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas no momento de spray. Kibo que men. Me tá bien anto? No, me bisa 6 horas só, que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pinse kamay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O mês me tá por con ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. A outra baby tá aí assunto. Mito wabo otro simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. El porta principal del Caribe. O vacanzi da cominciare. Aruba Airport, quello turdia masciadanti. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hay muchas personas actualmente que tienen diferentes trastornos en la parte mental. Algunos de ellos sufren de la esquizofrenia, pues este trastorno no solamente afecta al paciente, a la persona, pero también su núcleo familiar, su núcleo de amigos y demás. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La esquizofrenia es un trastorno de salud mental crónico que afecta cómo las personas sienten, piensan y se comportan. En muchas ocasiones pareciera que han perdido el contacto con la realidad, lo que puede angustiar para los que la padecen, a familiares y a los amigos. Por episodios de psicosis específicamente, cuando hablamos de psicosis es cuando perdemos el contacto con la realidad, se nos hace difícil diferenciar entre lo real y no real.
Y cuando hablamos de la esquizofrenia hay unos criterios específicos que incluyen desde posiblemente tener alucinaciones, es decir, percibir algo que no está presente, sea de manera auditiva. Por ejemplo, una persona puede escuchar voces, puede escuchar sonidos, murmullos, conversaciones. Puede ser visual, puede ver sombras, celajes, que tiende a ser algo común, pero puede ver seres espirituales o cosas que no están presentes y no pueden ser percibidos por otras personas. Los síntomas de la esquizofrenia pueden dificultar las tareas diarias y habituales. Conducta desorganizada o habla desorganizada, es decir, un hablar que puede ser incoherente, irrelevante, ilógico, problemas de comunicación, una conducta que no está dirigida hacia algo, o puede tener ideas delirantes que pueden incluir ideas falsas, fijas, que no resisten el que se han mostrado, se le muestra una evidencia, y puede tener síntomas negativos, que es una pérdida o reducción de conducta de funcionamiento diario. Y continuamos con más y vean estas impactantes imágenes de unos jóvenes que iban en una motocicleta en Barranquilla, en Colombia, y allí caen a tremendo hueco. Todo esto quedó grabado en una cámara del sector. En el barrio El Bosque, en Barranquilla, fue escenario de un accidente de tránsito recientemente debido a un gigantesco hueco en una vía pública que ha causado gran preocupación entre los residentes. El incidente ocurrió en una calle en la localidad del suroccidente de la ciudad, cuando una pareja en motocicleta se vio involucrada en el accidente mientras realizaba diligencias. El hecho fue captado por una cámara de seguridad y el video se ha viralizado y muestra al motociclista intentando maniobrar cerca del borde del cráter. Sin embargo, perdió el control de la moto, lo que resultó en una caída. Mientras el conductor logró mantenerse en la carretera, su acompañante cayó al fondo del hueco. Los vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido, rápidamente acudieron al lugar para auxiliar a los afectados. Algunos ayudaron a levantar al conductor y al mover la motocicleta, mientras que otros socorrieron a la mujer, quien a pesar de los golpes logró ponerse de pie dentro del hueco. Y llega nuestra sección de las más virales, y en esta oportunidad una colombiana que pidió un objeto a través de la aplicación de Amazon, una air fryer. Al momento en que llegó a su casa, llegó un animal inesperado. Vean su reacción. Tremendo susto se llevó una joven colombiana identificada como Sofía luego de que hizo un pedido a través de Amazon de los Estados Unidos. Deseaba comprar una Air Fryer Ninja. En este video que se ha hecho viral, la joven contó que había pedido este Air Fryer Ninja por Amazon y vino con un acompañante. Sofía explicó que la caja del Air Fryer venía empacada en una bolsa. La empleada tomó el Air Fryer y decidió cortar la bolsa para desempacarla. Luego volvió a guardar la bolsa en la caja y cuando iba a tirar todas estas cosas, allí en la caja se dio cuenta que había un animal. La joven agregó que nadie, ni ella ni las 3 mujeres que la acompañaban, eran capaces de sacar al animal de la bolsa, así que tocó llamar a oficios varios. Allí sacaron al animal y lo colocaron en un balde y después lo pasaron a una caja. Comentó que lo único que ellas hicieron fue darle agua al animal porque sabían en las condiciones en las que estaba y en las que venía, especialmente desde los Estados Unidos. Luego de que la situación fue controlada, Sofía hizo el reclamo al vendedor por Amazon, pero tan solo le ofrecieron reembolso del dinero y que ella regresara este Air Fryer. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Avianca y el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, pues tenemos diferentes conexiones a Latinoamérica y ahora también podremos llegar al destino soñado como lo es Medellín gracias a Avianca. Nos vamos para Medellín con Avianca, uno de los destinos que ha tenido una gran acogida en los últimos tiempos por su gastronomía, cultura y su gente. Podrán hacer sus reservaciones a través de www.avianca.com porque tienen 4 veces vuelos semanales. Para más información ingresen a www.airportaruba.com y de esta manera podrán conocer toda la información. Y en nuestra emisión de hoy lunes los dejo con la sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad con el regalo inesperado que tuvo un joven al momento de sacar esta máquina que tiene un gancho y que al final saca peluches, pues él recibió un gatito de verdad.
Más de una persona jugaba en las máquinas para ganarse un muñeco. Con mucha paciencia y gran allí invento, algunos jóvenes lograron obtener el ansiado premio. Un joven tuvo suerte y al atrapar un juguete se quedó realmente asombrado con lo que recibió. El video no tardó en volverse viral. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.